Hace unos años atrás comencé en esta preparación para el ministerio y fui a la escuela de misiones y uno de mis maestros fue Mr. Hermans. Él es de esas personas que cuentan muchísimas historias, un alemán, pero recuerdo una historia que tenía que ver con ese viaje a China que hizo, donde iba a entrenar a algunos líderes, los iba a capacitar, pero solamente había cupo para 30. Ellos hicieron toda la logística para que 30 chinos pudieran recibir el entrenamiento y cuando comenzaron el entrenamiento se dieron cuenta que no habían tomado en cuenta al intérprete. Así que no eran 30, sino 31. Pero había una ley que decía que solo podían estar 30. Imagínate estar en ese momento, que tú hubieses sido el número 31, que tú hubieses estado de último en la lista y te tocara entonces salir. Ellos hicieron algo extraordinario y es que se empezaron a turnar y cada 5 minutos alguien tenía que salir, dar una vuelta a la manzana, a la redonda y regresar nuevamente a la conferencia donde alguien estaba esperando para también salir y así se fueron turnando y todos recibieron su entrenamiento. Era un entrenamiento que tenía que ver con Jesús, que tenía que ver con su iglesia. Y una de las cosas que reflexionaba era, ¿por qué será que las personas que tienen acceso a ir a la iglesia no van? ¿Por qué no todo el mundo en mi país, en Venezuela, va a la iglesia? Esa gente se había convertido al cristianismo. Esas personas allí en China estaban buscando entonces una iglesia que aunque no estaba registrada, no estaba autorizada por el gobierno, ellos estaban viajando algunas horas para recibir ese entrenamiento y estaban dándolo todo, estaban buscando ser parte de esa iglesia. Estaban haciéndose parte del movimiento de esa tribu. ¿Cómo le puedo explicar yo a un joven cristiano chino que nosotros, teniendo la posibilidad, a veces no la tomamos? Tenemos la actitud o lo tomas o lo dejas, o iré cuando me convenga. Quizás eso no es la tribu. Quizás ese no es el movimiento. Para ellos en China la iglesia literalmente es una reunión, es una asamblea de seguidores de Jesús, un movimiento que es el catalizador de Dios para el cambio personal, para el cambio cultural, para el cambio global, y ellos lo comprenden. Y ese cambio personal, cuando tú escuchas las historias, tú dices, oye, no me puedo imaginar la diferencia del mensaje de Jesús. ¿Cómo podía impactar las culturas? ¿Cómo pudo capturar la cultura del momento o en cualquier cultura donde ese mensaje pueda calar? Pero no podía imaginar por qué la gente que era libre de ir a una iglesia, de ser parte de un movimiento, no lo haría. Y no tenía una buena respuesta para darle. Yo imaginándome, soy un tipo muy imaginativo y me imaginaba teniendo conversaciones con esos jóvenes chinos. ¿Qué podía yo decirle acerca de nosotros? Continuamos hoy con esta serie llamada Tribu. Estamos en la 5ª parte y uno de los términos que hemos hablado es el término de eclesia, de iglesia, de asamblea, de movimiento. Ese término parte del término griego eclesia, utilizado para describir el movimiento de Jesús del siglo I y se basó en las enseñanzas de Jesús, el cual fue inspirado por la vida, por la muerte y por la resurrección de ese estandarte llamado el Mesías. Y fue un movimiento orientado hacia afuera, fue un movimiento multicultural, un movimiento multiplicador y es lo que hemos venido hablando durante toda la serie. Un movimiento que se basaba no solamente en las enseñanzas de Jesús, sino que tenía que ver con lo que Él había hecho, con eso de haber roto lo que nadie pudo romper, que era la muerte, y lo hizo a través de la resurrección. Llamamos a su movimiento iglesia, llamamos a su movimiento eclesia. Y entonces nosotros en esta serie hemos estado mirando hacia atrás para no desviarnos del camino. Porque es tan fácil desviarnos y hemos estado hablando del libro de los Hechos. Descubrimos entonces qué fue lo que hicieron los primeros seguidores, esos seguidores de Jesús del primer siglo. Hemos podido aprender, hemos podido desaprender. ¿Qué es eso que tenemos que hacer
que ellos hicieron y que tenemos que incorporar en nuestra vida. Y aunque las expresiones de fe van cambiando de generación en generación, la verdad es que el mandato de Jesús para su asamblea no ha cambiado. Él dijo que iríamos por el mundo, que hiciéramos nuevos seguidores, que el movimiento iba a ser un movimiento multiplicador, iba a ser multiétnico, que le habláramos a todas las personas y que debemos vivir de esa manera. ¿Y cómo es vivir de esa manera? Dando buenas obras, sintiendo curiosidad por nuestro Padre Celestial. Y semanas después de la resurrección de Jesús ahí en Jerusalén, entonces se había inundado de invitados que venían de todo el imperio romano. Ahí estaba Pedro, estaba Juan, estaban los demás discípulos, ellos salían a las calles, estaban declarando que Jesús entonces era el Mesías, que había resucitado de entre los muertos y que ellos habían sido testigos de su muerte y de su resurrección. Ellos habían dicho, nosotros hemos desayunado con Él, nosotros caminamos con Él, estuvimos allí en la playa, estuvimos a sus pies. Jesús, el Mesías, el Rey definitivo, el último Rey de Dios, entonces está llamando a todos esos seguidores, a esos apóstoles, a que predicaran. ¿Y ellos qué hicieron? Predicaron. Y cuando lees el libro de los Hechos, el capítulo 2, verso 41 dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Así que en el Opening Day, en el lanzamiento, un montón de personas habían sido convertidas al cristianismo, habían sido unidas al movimiento de Jesús. Y los apóstoles siguieron predicando, las multitudes siguieron creciendo, los seguían a todos lados que ellos iban. Pero también había oposición. Había oposición de los líderes del templo. Esta secta nazarena se consideraba entonces contraria a la Torá. Estaban allí ellos siguiendo al Mesías. Ellos afirmaban que el Mesías era más grande que Moisés, era más grande que el templo. Su Mesías entonces era mucho más grande que lo que ellos creían. Y eso comenzó a perturbar a muchos, porque incluso Jesús predijo la destrucción del templo. Y eso molestó a todos los líderes de Judea. Esa eclesia, eso que estaban haciendo, ese movimiento, perturbaba la paz de muchas personas. Y perturbaba a Roma, que era el imperio del momento. Entonces ellos lo resolvían todo a punta de espada. Y tenían que terminar rápido con eso. Veían entonces a los apóstoles haciendo algo y ellos tenían que acabar con ese movimiento. Así que todos los apóstoles fueron arrestados. Y después de debatir qué hacer, esto es lo que Lucas dijo que el Sanedrín, ese tribunal supremo, entonces decidió. Y lo vemos en Hechos 5, 40 al 42. Dice que llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, le ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y después de eso, los soltaron. Pero quiero detenerme un momento acá, porque cuando hablamos de azote, quizás algunas personas no lo entienden. Ser azotado era ser castigado por el látigo, pero no era cualquier látigo. Tenía algunos pedazos que sobresalían, que cuando golpeaba se traía pedazos de piel. Ahora imagínate tú ser un seguidor de Jesús, ser una persona que está allí como parte de la iglesia, de la tribu, de esa asamblea, y que ahora seas azotado, que en el momento que te toque quitarte la franela, la remera, no sé cómo le llamas, la teshir, entonces tú estés mostrando las heridas de ser azotado, y quienes eran azotados no eran cualquier persona. Ellos estaban quedando marcados por todo el imperio romano. Pero también tenemos que hablar de que era doloroso, de que todas estas cosas podían producir un dolor enorme en cada una de esas personas, porque no era un azote, no eran 2 azotes, eran más de 20 azotes, tanto en la espalda como en el pecho. Y dice que los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús. ¿Qué te parece? Así que entonces estaban siendo azotados y ellos salieron gozosos. ¿Por qué salieron gozosos? ¿Qué sabían ellos? ¿Y qué les daba fuerza para seguir adelante? Por el resto de sus vidas ellos llevaron marcas de criminales. Así como los criminales llevaban marcas por ser azotados, así ellos lo iban a llevar de por vida. Pero ellos se regocijaron. Se regocijaban porque habían sido azotados en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dicen que día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo.
Ellos entendían que Jesús era el Mesías, el que estaban esperando. Era el Rey final de Dios. Pero las buenas noticias eran malas noticias para los que se beneficiaban de las viejas noticias, es decir, para aquellos que seguían todo un sistema. Los líderes del templo entonces suscitaron oposición contra el movimiento de Jesús. Ellos hicieron que apedrearan hasta la muerte a los principales portavoces. Un hombre llamado Esteban fue apedreado. ¿Por qué? Porque sencillamente era uno de los que predicaba. Roma hizo todas estas cosas para acabar con el movimiento. Era prácticamente una temporada abierta de caza, una temporada abierta para cazar a los seguidores de Jesús. Y Lucas lo describe. Vayamos al capítulo 8, verso 1, donde dice: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Y quiero detenerme acá porque los que se quedaron fueron los apóstoles. Fueron a la casa, estaba abierta la temporada de caza, y los apóstoles que habían sido azotados dijeron: nosotros no nos vamos. Ellos predicaban que el reino de Dios ha llegado a la tierra donde quiera que iban. Y se habían quedado allí, los demás se fueron a Judea, se fueron a Samaria. En medio del caos, en medio de las páginas de la historia, apareció un hombre llamado Saulo de Tarso, un fariseo culto, un fariseo muy bien relacionado. Nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo, pero antes tenía otra labor y él la estaba ejecutando muy bien. Él entró a la escena mundial como Saulo. Y entonces comenzó toda una bola de demolición, donde estaban acabando con el movimiento. Fíjate lo que sigue diciendo. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Y ese término iglesia es la eclesia. Entraba de casa en casa. No estábamos hablando entonces de un templo con paredes. Estábamos hablando de un movimiento que estaba de casa en casa, que era en cualquier lugar donde se reunían. Arrastraban a hombres y mujeres y los encarcelaban. Ese era el trabajo entonces de Saulo. Esto duró alrededor de 3 años, y no contento con aplastar a la iglesia en Jerusalén, Saulo fue autorizado por el sumo sacerdote. ¿Para qué? Para hacer arrestos donde quiera que encontrara a esas personas, a esos seguidores de Jesús. En palabras de Saulo, tenemos que verlas en Hechos, y nos vamos a adelantar bastantes capítulos adelante, porque vamos ahora al capítulo 26. Dice que con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos de los creyentes, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Quiere decir que Saulo estaba diciendo: sí, mátenlo. Está muy bien, dale, acaba con ellos. Fíjate lo que sigue diciendo: mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. No solamente fue ahí en Judea. No solamente fue en Samaria, es que los persiguió por todos los lugares. Ahora, esto es hipotético, imaginémonos nosotros aquí una conversación entre Dios, el Padre y su Hijo, donde el Padre dice: oye, veo que el movimiento, esa iglesia no se está moviendo en la dirección correcta, parece que le hace falta algo. Entonces los apóstoles no fueron a hacer lo que tenían que hacer, se quedaron en Jerusalén, y esto no se está propagando, no se está convirtiendo en algo multicultural. Necesitaban reclutar a alguien que fuese más activo, que tuviese mucha más energía, que fuese un hacedor, alguien bien educado, que tuviese buenas conexiones, buenas relaciones, pero que también estuviese dispuesto a dejar la casa. ¿Qué hay de ese tipo Saulo? Imagínate al padre diciéndole al hijo: ¿qué tal ese tipo Saulo? Y me imagino el hijo diciendo: pero tú no estás viendo lo que él hace, mira lo que él está haciendo. Y el padre responde: pero mira cómo va, el hombre va a todas. Se parece a ti, que diste todo por todo. Le dice el Padre a Jesús. Y hay un momento crucial, ya dejando esta conversación hipotética, donde Saulo viaja hacia Damasco. Hoy es parte del Líbano. Y de repente, de la nada, sale una luz brillante, una centella, entonces lo deja ciego y cae al suelo. Saulo oye una voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él responde: ¿quién eres? Y entonces la voz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Y eso lo relata Hechos allí en el capítulo 9. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Pero quiero que veas, Saulo está entrando en Damasco, allí hay seguidores, hay personas que son parte de la iglesia, de la tribu, de la asamblea, del movimiento de Jesús. Y ahora Saulo va a Damasco y se encuentra con esos discípulos, con esos seguidores de Jesús. Y para hacerte una historia larga, un poco más corta, él empieza entonces a cambiar el rumbo. Dice que Saulo pasó allí varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Pero quiero detenerme acá porque si tú hubieses sido un seguidor de Jesús de esa época y ese Pablo o ese Saulo de Tarso que había estado aniquilando el movimiento, que había estado llevando a la cárcel, que había estado diciendo sí, mátenlos, que había visto cómo habían apedreado a Esteban, que estaba persiguiendo por todos los lugares entonces al movimiento, ahora está de tu lado. ¿Cómo hubieses dormido? Ahí está Saulo. ¿Cómo hubieses dormido tú? ¿Hubieses confiado? Pero este Saulo o este Pablo estaba convencido de que Jesús es el Hijo de Dios, de que era el Rey final. Y él era la persona menos probable de estar convencido de esto porque había sido alguien que había perseguido a los cristianos. El verso 21 dice, todos los que oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿A qué nombre se refería el nombre de Jesucristo? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza, pero también confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, el Rey final de Dios. Y cuando estaban allí en Damasco, hubo un atentado contra la vida de Saulo. Entonces lo envían a Jerusalén. Hubo un segundo atentado contra la vida porque ahora lo consideran un enemigo poderoso. Alguien que se había cambiado de bando y ahora es un enemigo poderoso. Y en Jerusalén se encuentra con Santiago, es hermano de Jesús, y con los otros apóstoles. Y estaban convencidos de su conversión. Habían entonces visto que Pablo realmente había empezado a caminar el camino correcto. Ya Saulo es Pablo y se toma en serio las instrucciones de Jesús, de ir y hacer discípulos. Así que años después de su conversión, Pablo fue a las ciudades más grandes del Imperio Romano. ¿Sabes por qué? Porque era inteligente, porque tenía contactos, porque estaba comprometido. Si vemos acá el mapa del Mediterráneo, todos estos lugares entonces los visitó Pablo. Hizo varias cruzadas. Y en medio de esas cruzadas, Pablo fue plantando eclesía, tribus, asambleas de seguidores de Jesús. Lucas relató 3 de los viajes de Pablo y al final del tercer viaje, Pablo regresa a Jerusalén. ¿Para qué? Para ayudar, para llevar fondos y ayudar a los seguidores que estaban allí. ¿Y qué pasó con Pablo? Ahora Pablo es arrestado y enviado a Roma, pero tuvo que esperar su juicio durante 2 años y medio. Estuvo bajo arresto domiciliario, es decir, había un poco de flexibilidad. Duró allí ese tiempo, pero él estaba predicando, él estaba enseñando mientras estuvo en Roma. Escribió cartas, algunas de las iglesias que plantó. Ahí estaba incluido muchos de los libros que nosotros hoy tenemos en lo que conocemos como la Biblia, como el libro de Efesios, el libro de Filipenses, el libro de Colosenses, y entonces las escribió desde Roma. Cuando Pablo es liberado, emprende su 4º viaje. Eso es más o menos en el año 66 después de Cristo, y ahí fue detenido de nuevo y fue enviado nuevamente a Roma, pero una Roma de un hombre llamado Nerón. Esta vez entonces es encadenado en prisión. ¿Pero qué hizo Pablo? Siguió escribiendo, siguió dictando para que otras personas pudieran tomar nota y escribir otras cartas. Y entonces allí escribe una carta a un joven pastor llamado Timoteo. Nosotros tenemos varias cartas, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, y en 2 de Timoteo 2, 8, 9, él dice, no dejes de recordar a Jesucristo, ese descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, dice Pablo, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Quiero que te pongas en ese momento. El hombre está encadenado, está allí nuevamente preso, está arrestado, lo tratan como un criminal. Pero me encanta esta expresión que dice, pero la palabra de Dios no está encadenada.
Yo estoy encadenado, me tienen como un criminal, pero la palabra no está encadenada. Así que tenemos que hacer que esta palabra llegue a otros lugares. Pablo está diciendo, Roma no va a ganar. Dios ha hecho algo en el mundo y para el mundo. Y tenemos que entregar. Sus planes no se van a frustrar por lo que Roma está planeando. Por eso entonces nosotros estamos aquí hoy, porque hubo alguien que decidió con valentía salir adelante. Cuando vas al capítulo 4, de allí de esa carta a este joven Timoteo, segunda de Timoteo 4, 6, 7 dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Él sabía que eran sus últimos días. Él sabía que iba en la recta final. Y dice algo, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. He peleado la buena batalla. Pablo fue llevado fuera de Roma y ejecutado en el año 68 después de Cristo. Fue decapitado. ¿Por qué? Porque Pablo era un ciudadano romano y así morían los ciudadanos romanos, que eran considerados que estaban en contra de todo el imperio. Nerón, ese hombre que da la orden para ejecutar a Pablo, en ese mismo año se suicida y se convirtió en una nota al pie de página de nuestra historia de la fe. Y escuché una vez a una persona que en el seminario le dijeron, por eso es que a nuestros hijos le llamamos Pablo y a nuestros perros le llamamos Nerón. Pablo hizo dos contribuciones significativas al cristianismo. En primer lugar, aplicó el mandamiento de la nueva alianza de Jesús, amar como Él nos amó. Pero también lo trajo a la vida cotidiana. Pablo describió cómo suena, cómo actúa y cómo reacciona la semejanza a Cristo. Él nos proporciona una lista de unos a otros. Nos dice que debemos perdonarnos unos a otros, animarnos unos a otros, aceptarnos unos a otros, someternos unos a otros, honrarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, motivarnos unos a otros, sobrellevar las cargas unos por otros. Escribe Primera de Corintios, el capítulo 13, que se define como el capítulo del amor, y dice cómo actúa el amor, cómo responde el amor en las relaciones. Pablo aplica el mandamiento del nuevo pacto de Jesús. Dice que debemos amarnos unos a otros como Dios nos amó por medio de Cristo Jesús. Y la segunda contribución de Pablo tiene que ver con su formación, tiene que ver con su educación como fariseo. Tenía una visión extraordinaria del significado y las implicaciones de la muerte de Cristo en nuestro nombre y en nuestro mundo, en nuestra cultura. Escucha estas palabras épicas, unas declaraciones que él hace en Romanos 5:8, esa carta que le envía al pueblo de Roma. Pero Dios, mediante su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y se refería a ese pueblo que estaba metido en el pecado, se refería a nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo se entregó por nosotros. Pablo lo tomó como algo personal. Fue escrito en el tiempo presente porque él estaba vivo cuando eso sucedió. Para nosotros puede tener significado. Pero imagínate las personas de esa época. Cuando vemos entonces el capítulo 8, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Tu Padre Celestial no guarda rencor por tus pecados. El día más liberador es cuando tú recibes la estimación que Dios tiene por ti. Y quiero parafrasear el versículo 3 de este capítulo 8, donde dice, en efecto, la ley no pudo librarnos. Por eso Dios lo hizo enviando a su propio Hijo. Lo que la ley no pudo hacer, entonces lo hizo Jesucristo por nosotros. Y lo está escribiendo un ciudadano romano. Le está hablando al pueblo de Roma para que entendiera que la ley que entonces podía hacer que todas las personas creyeran algo, no pudo entonces librarlos, pero que Jesucristo sí. Pablo dedicó su vida a llevar el mensaje de Jesús al mundo entero, a gente como nosotros, como tú, como yo, como esas personas que estaban allí en la iglesia en China recibiendo un entrenamiento. Y al final, Pablo perdió la vida. Pero ¿sabes qué hizo Pablo? Pablo nunca perdió su asombro. ¿Y sabes por qué las personas han dejado de ir a la iglesia, han dejado de formar parte del movimiento, han dejado de entregarse? Porque han perdido su asombro. Pablo no perdió su asombro. ¿Por qué? Porque él entendía que Dios perdonaría a un pecador como él.
No sé qué tienes tú en mente, pero quiero que sepas que es asombroso lo que Jesús hizo por ti. Es asombroso comprender la gracia. Es asombroso comprender entonces que alguien que no tuvo pecado muriera como alguien pecador solamente para librarnos a nosotros. ¿Por qué no todo el mundo en Venezuela va a la iglesia? Porque hemos perdido la capacidad de asombro. Tal vez sea porque hemos perdido el asombro y no estamos viendo las maravillas de la gracia. Hemos perdido las maravillas de la gracia, hemos perdido la maravilla de la comunidad, de la tribu, de esa iglesia, de esa asamblea que estamos llamados a hacer. Nos hemos perdido en el camino, pero ahora imagínate, si tú y yo lo recuperamos, ¿qué pasaría si los cristianos de tu nación, de mi nación, del lugar donde tú estés, de nuestras comunidades, de nuestros barrios, recuperaran el asombro algún día? ¿Qué pasaría si como Pablo viviéramos con un sentimiento permanente de asombro y de gratitud? De gratitud por lo que Dios ha hecho en y por el mundo y en cada uno de nosotros. Si los cristianos recuperamos algún día, en algún momento, nuestro asombro, tal vez podríamos cambiar el mundo de nuevo. Fue una revolución ese siglo número 1. Y podemos repetirlo si estamos dispuestos a asombrarnos, si estamos dispuestos a vivir en la gracia, a vivir en la tribu. Lo retomaremos aquí, justo en este punto, para hacer el cierre de nuestra serie, llamada Tribu. Pero antes, permíteme orar para que entonces nosotros podamos avanzar en la dirección correcta y podamos asombrarnos por la gracia, por la iglesia, por la tribu, por ese movimiento, por esa asamblea, pero también por lo que Jesucristo hizo. Querido Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias porque cuando éramos pecadores tú nos mostraste tu amor. Queremos abrazar tu gracia, pero también queremos llevar tu mensaje a otras personas y asombrarnos con esas historias. Que así como nos asombra la iglesia en China, que en algún tiempo pudo ser tan perseguida, pero habían personas que querían hacer lo correcto, que nosotros también podamos hacer lo correcto, aunque no estamos siendo perseguidos, aunque tenemos la libertad. Ayúdanos a caminar en la dirección correcta, ayúdanos a imitar a Pablo como Pablo imitó a Cristo. Ayúdanos a imitar a Cristo en todo momento. Queremos parecernos a ti, Jesús. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos para que podamos ser la tribu y para que podamos vivir la comunidad de la forma correcta. En el nombre de Jesús, amén. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.